Ahora sí, hermanitos, que el Señor le esté bendiciendo en esta mañana. Vamos a estar viendo la sesión, ¿qué? La 4. ¿Qué dice qué? Mostrado. Un tema medio jarito en la cuestión de las palabras que utilizaron. Mostrado, porque cuando tú escuchas mostrado, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Lo puedes ver como algo en display, al decirlo así, percibido cuando vas a un museo que dice, mira, aquí tenemos esta obra de arte o esta escultura o esta cosa está mostrada aquí y solamente pues, la puedes ver hasta cierto punto. Después de cierta distancia no puedes pasar porque no la puedes tocar. Pero hermano, vamos a estar viendo en 1 Corintios qué es lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios en el capítulo 9 acerca del evangelio, acerca de lo que él hacía para poder predicar el evangelio. Que él le estaba mostrando al Señor a través de las cosas que él hacía. Cambio ahí. Y hermano, ya lo que nos queda es un estudio adicional, que sería el último, el próximo domingo, que es Jesús compartido. Pero ya hemos visto los primeros 3 estudios pasados, hemos visto la verdad importa, Jesús importa, Jesús salva, y ahora vamos a estar viendo Jesús siendo mostrado, siendo puesto básicamente como que en display para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo sepa, lo está anunciando. Y hermano, una de las verdades centrales al cual vamos a estar viendo en todo este estudio es que podemos compartir a Jesús con otros poniéndonos en el lugar de ellos. Lo que esto significa, hermanos, es que podemos compartir al Señor poniéndonos en el lugar de la persona que me está escuchando. Por ejemplo, una persona que en su convicción está el que comer ciertos alimentos para él es algo que desagrada, es algo que no va en contra de las cosas que él cree. Pues Pablo lo que hacía era que se abstenía de comer esos alimentos que sabía que iban a hacerle tropiezo a esa persona. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico casi todo el mundo come de todo, pero hay personas que dicen, no, yo en mi convicción entiendo que yo no debería comer, por ejemplo, cerdo, lechón, porque la palabra del Señor dice que eso es abominación o algo así, según lo que mucha gente cree. Si uno está tratando de conseguirle a esa persona que se encuentre con el Señor, pues uno trata de abstener de comerse el cerdo al frente de esa persona. Uno sabiendo de que el Señor santificó todos los animales y toda la comida que uno puede comer, pero para no ser de tropiezo a esa persona, pues entonces pues me aguanto cuando yo esté presente con esa persona a no comer ese tipo de alimentos. Y lo mismo, eso aplica no solamente a la comida, sino a muchos aspectos de la vida, a muchos aspectos de las cosas que nosotros hacemos en el día a día. Y eso es lo que Pablo estaba tratando de hacer y mostrar a los corintios, para que ellos entendieran de que hay que tener madurez espiritual, hay que tener cierta madurez para no poder hablar del Señor a las demás personas y que ellos puedan ver al Señor en uno mismo. Que ellos puedan ver
que el Señor está obrando en uno y que el Señor hace las cosas para ganarse a las personas, para que las personas puedan ir y estar y ver al Señor en la vida de quien le está hablando. Pues hermano, pero esto no significa que vamos a estar haciendo las cosas igual que el mundo. Por ejemplo, en esta semana, todo lo que se hablaba en el trabajo era la porquería de show del Super Bowl, el halftime show que hizo el puertorriqueño que muchos decían, él hizo tremendo show, que si puso a Puerto Rico por encima de yo no sé qué cosa. Y yo me quedaba callado porque eso, tema de necedad básicamente. Porque lo que estaban hablando no hacía ni sentido de una forma o la otra. Porque habían personas que dicen que son cristianos, y lo pongo entre comillas, pero decían, no, que hizo tremendo show. Y yo me quedaba mirando. Y tú te haces llamar cristiano, diciendo de que fuiste a ver eso, sabiendo lo que él hace, sabiendo lo que él canta, sabiendo los temas que él dice, que él hace, todas las cosas como él actúa, y dice que hizo tremenda cosa porque puso a Puerto Rico por encima para que todo el mundo lo viera. Pablo no nos mandó a nosotros, cristianos, a hacer las mismas cosas que el mundo. Y en este caso es algo que uno puede echar completamente hacia la derecha, sacarlo fuera de uno y dice, mira, yo no voy a participar en esto, yo no voy a opinar. Me preguntaban, ¿qué tú opinas? Y yo, mira, yo me voy a quedar callado, yo no voy a opinar de esto. Porque para mí este hombre es un cero a la izquierda y un cero a la derecha, en ambos lados. No me da ni valor, ni me quita, ni me añade. Y todo lo que él lo hace porque él lo quiere que lo vean. Y ya con eso me quedé callado y ya está. Y él representó a Puerto Rico, porque él demostró lo que Puerto Rico es. Exacto. Eso que vio allí es para, como dicen en el campo, para muestra. Exacto. Y así mismo en el mundo se corrobora la forma en que el mundo ve a los puertorriqueños, y los puertorriqueños han querido que el mundo lo vea. Exacto. La patria no es Puerto Rico. Exactamente. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a predicar el Evangelio, pero también tenemos que ser suficientemente sabios para cuando uno debe de callar. ¿Por qué? En ese momento de nada iba a servir yo hablar del Señor a todos los que me estaban preguntando, a todos los que estaban hablando del tema, porque su enfoque no era ese. Su enfoque era justificar lo que él estaba haciendo. Va a haber momentos en el cual el Señor nos va a indicar, ahora sí, es tiempo de hablar, es tiempo de ir y predicar la palabra. Y hermano, esto es algo que mucha gente confunde y lo cambia. ¿Por qué? Porque piensan de que al yo querer compartir el Señor con las demás personas, eso significa que tengo que hacer las mismas cosas que ellos hacen. No es así. Es nosotros evitar ser de tropiezo a esas personas cuando le estamos hablando del Señor. Saber qué cosas nosotros podemos igualar para que ellos nos puedan ver y puedan escucharnos, y qué cosas uno saber y decir, no, hasta aquí, esta es la línea que yo no voy a cambiar. Porque Pablo no era que entonces cogía y entonces empezaba a actuar como un fariseo. Él siendo un fariseo antes de conocer al Señor, él sabía las cosas que ellos hacían, que ellos creían. Pero él sabía que había una línea bien definida, el cual él no tenía que pasar, el cual él no tenía que ir y brincar. Y esa línea era el aceptar las cosas que ellos hacían. Cuando él decía, yo me hago igual que ellos para ganarlos al Señor, significa que él iba, si ellos se congregaban en la sinagoga, pues él iba a la sinagoga y les predicaba.
Pero no significa que entonces él iba y hacía las mismas cosas que ellos hacían, sino que él veía, ok, qué cosas ellos hacen que no es nada en contra de lo que va el Señor. Esto yo lo puedo hacer igual que ellos para que ellos vean que yo estoy dispuesto a hablarles a ellos del Señor y que no estoy ahí con una vara ahí fuerte desde el principio espetándosela, indicando de que tú, pecador, hijo del diablo, sino que él iba con ellos, verificaba qué cosas él podía hacer para poder ganarlos para el Señor. Pero él sabía hasta dónde tenía que llegar. ¿Por qué traigo esto, hermano? Porque si uno se pone a ver todas las cosas que están en este mundo ahora mismo, esto lo tergiversan de una manera increíble. ¿Por qué? Uno se pone a ver entonces videos de personas que se dicen que ser cristianas, pero entonces cuando tú vienes y escuchas todo lo que ellos están diciendo, todas las conversaciones que ellos están teniendo con otras personas y cómo están actuando, y toman entonces esto como excusa para decir, voy a comportarme igual que como si fuera una persona del mundo para disque hablarle de Jesús a las demás personas, cuando el Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha dicho que nosotros no seamos de tropiezo a esas personas, pero no tenemos que hacer como ellos. No tenemos que hacer las mismas cosas que ellos hacen. Bueno, no sé si me estoy dejando entender. Y esto aquí claramente es lo que muestra un cristiano verdadero a un cristiano moderno de hoy en día. ¿Que toma tiempo? Sí, toma tiempo el uno estar pendiente, el uno velar, el uno corroborar todo lo que uno está viendo, todo lo que uno está escuchando y poder pasarlo a través de la Biblia, y ahí uno va a entender y va a corroborar de que, ok, esto es cierto, esto es falso. Lo que está diciendo esta persona o lo que está haciendo esta persona no va de acuerdo a lo que me dice la palabra. Y mucho más, las cosas que yo estoy haciendo, ¿las estoy haciendo para agradar al Señor o las estoy haciendo porque me estoy dejando llevar por la corriente de este mundo? Me estoy dejando llevar por la presión de grupo. Esta es la parte importante, hermano, de que tenemos que velar nosotros como hijos de Dios, que cuando vayamos a predicar a las demás personas acerca del Señor, el ir y no ser de tropiezo a ellos, pero velar también que nosotros mismos no estemos haciendo las mismas cosas que ellos están haciendo. Rosana. Sí, lo que yo entiendo de lo que tú estás diciendo es que no podemos comprometer la verdad, que nosotros nos paremos firmes en la verdad del Señor cuando estemos en medio de la sociedad donde vivimos, en cualquier lugar. Puede ser que le hablemos de Cristo en ese momento o no, pero que nos permanezcamos en nuestro lugar de la verdad, no nos pongamos a ser como ellos, entonces no van a ver a Cristo en nosotros, nos van a ver como mismo el mundo, mira, es cristiana, pero mira, hace esto o lo otro, sino que nosotros tenemos que ser el ejemplo. Amén, exactamente. Pues, hermanito, vamos a pasar a la primera porción en 1 Corintios 9, versículos 16 al 18. ¿Quién quiere leer esa porción? Ok. Dice así, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Bien. Aquí Pablo está diciendo, si anuncio el Evangelio, ¿qué dice? No tengo por qué gloriarme. Si yo estoy anunciando el Evangelio, yo no tengo que estar echándomelas yo mismo. Y aquí esto es algo crucial. Uno ve a alguien que está anunciando
a Jesús, pero es una persona altiva, una persona que se para y dice, aquí estoy yo, multiplíquelo por 0. ¿Por qué? La persona no lo está haciendo para agradar al Señor, sino lo está haciendo para que ¿qué? Mírenme a mí, la gran cosa que yo soy. Y dice, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Por qué? ¿Cuál es la comisión que el Señor nos da a todos nosotros? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. No aquí. Porque Él lo dice que Él va a tener, o sea, hay un tiempo futuro. O sea, que no es aquí. Es cuando estemos en la presencia del Señor. Y dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, que si lo hago de mala gana, ya, eso es. Esa es la recompensa que tú tienes. ¿Ves? Lo hiciste. Ya está, muy bien. Y dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente, ¿a qué? El Evangelio de Cristo, no para abusar de mi derecho en el Evangelio. O sea, que lo que está indicando es que yo estoy aquí para predicar el Evangelio y no hacerlo para que yo me jacte, para que vean qué grande yo soy, sino lo estoy haciendo para que quien se gloríe no sea yo, sino el que me envió. Y voy a tener una recompensa si lo hago de buena manera, si lo hago de buena voluntad, queriendo. Y esa recompensa el Señor me la va a entregar en su momento. Ahora, si lo hago de mala manera, esa es mi recompensa. Lo que tenía que hacer, le hice, ya está. Exacto. Exactamente. No lo va a hacer de buena o de mala. La tiene que hacer. Si lo hace de buena, si lo hace de buena gana es bendición. Y si lo hace de mala gana, como quiera se predica el Evangelio, quizás de forma imperfecta. Pero como tú dijiste, ese es nuestro galardón. Exacto. Amén. Tenemos que hacerlo de buena gana, De buena como voluntad. dice Pablo. Exacto. Exactamente. Y hermano, sí. Yo creo que Pablo también en otra parte menciona como que él no quiere cobrar por nada de lo que él hace. Entonces, esa última oración ahí parece decir como que lo hago de gratis sin que nadie me dé nada, solamente por el gozo de hacerlo, y esa es mi bendición Sí. también. ¿Verdad? Eso me Sí. suena a mí como, Sí. no sé si estoy equivocada. Pero... Sí. Por eso era que mismo él no quería ni que lo apoyaran en el ministerio. Él mismo se sostenía porque él no quería que nadie pudiera usar la ocasión de decir, no, es que Pablo no podría hacer las cosas que hace si nosotros no lo ayudamos. Él mismo se sostenía y él decía que esa era la gloria de él, o sea, el que él no dependiera de otro, no porque no pudiera, sino porque él quería pues estar completamente independiente Exacto. de lo que otros pudieran pretender, ¿verdad? Exacto. Y hermano, vemos aquí 3 características en los versículos que leímos. Es una de ellas, que es que la comisión de proclamar el Evangelio. Esa comisión, como estábamos hablando, se nos ha entregado a cada uno de nosotros. Esa orden del Señor se nos ha dado a cada uno de nosotros. Y Él nos va a dar una recompensa por ello. Si lo hacemos de buena voluntad. Si lo hacemos de mala voluntad, tenemos un gran ejemplo. Jonás fue enviado ¿a qué? A Nínive, a predicar la palabra del Señor. Y era sencillo el mensaje que él tenía que dar a Nínive. ¿Cuál era? Que de aquí a 40 días, Nínive iba a ser ¿qué? Destruida la ciudad por completo. Y él no quería, y no quería, y no quería. Y el Señor dice, no, es que tú vas a ir, punto. Y él lo llevó, y él llegó allí.
¿Y qué pasó con Jonás? Estaba molesto. Exactamente. Lo hizo de mala gana. ¿Cuál fue la recompensa? Que Nínive no fue destruida porque él predicó el mensaje que el Señor le había dado. Mensaje sencillo, concreto, simple, pero sin embargo fue el Señor quien tocó los corazones de las personas que estaban ahí. Y hermano, el proclamar el Evangelio, el nosotros ir y hablar la palabra del Señor a las personas, eso tiene que ser algo que venga de nosotros como un acto de agradecimiento, de gratitud por lo que el Señor hizo con nosotros. ¿Por qué? El Señor nos dio una oportunidad a la vida eterna y nosotros pudimos aceptar ese regalo que Él nos dio. Es como, hermano, no sé si han visto en las películas cuando a veces el héroe de la película coge y salva a un personaje secundario. Y ese personaje está tan y tan agradecido que el héroe lo salvó, que él dice, ahora mi vida te pertenece, yo te voy a seguir para donde quiera que tú vayas. Yo voy a hacer todo lo que tú hagas. Y voy a estar contigo día y noche, no importa lo que suceda. Ya está. Así debemos ser nosotros con el Señor. El Señor literalmente nos sacó de ese camino directo hacia el infierno y Él dijo, aquí mira, te estoy poniendo acá. Un camino que va derechito ahora al cielo. Y nosotros debemos actuar de esa misma manera. Señor, ahora, como tú me sacaste, mi vida te pertenece y yo voy a hacer todo lo que tú digas y todo lo que tú digas se va a hacer. Y yo no me voy a quejar para nada. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que la mente de uno, este corazón de uno, ¿qué tiende? A dar vueltas, a cambiar, a estar mirando lo que ya dejamos, lo que ya el Señor nos sacó. Porque muchas veces el Señor en su palabra dice, sal de donde estás y no mires hacia atrás, sino que quédate mirando para el frente. Porque Él quiere que las personas entiendan de que después que el Señor los saca de ese lugar de perdición, ellos no tienen nada que ver con ese lugar ya. No se perdieron nada de lo que el Señor los está sacando, sino ahora todo su enfoque tiene que estar hacia el Señor. Y no tener ninguna razón para estar ¿qué? Mirando hacia atrás. Y hermano, vemos que Pablo estaba bien claro acerca de esto. Y él iba y predicaba el Evangelio a donde quiera que él iba. Claro, él sabía a quién iba a predicarle el Evangelio. Y esto solamente se sabe cuando uno pasa tiempo con el Señor. Porque el Señor le indica a uno cuándo es el momento de hablar, cuándo no es el momento de hablar. Cuándo es el momento de solamente actuar y quedarse callado. Y cuándo es el momento de uno coger y predicarle el Evangelio a todas las personas que están a nuestro alrededor. Eso solamente viene a través de uno pasar tiempo con el Señor, a través de uno estar en comunión con el Señor en todo momento. ¿Por qué? El Señor es quien nos dirige a qué es lo que nosotros debemos hacer, cuándo y en dónde. Amén, hermano. Y si vamos un momentito a Tito capítulo 1, versículo 1. ¿Quién lo tiene? Sí. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Amén. Pablo reconocía que él era siervo del Señor, que él era esclavo del Señor, o sea que todo lo que él lo hacía porque el Señor se lo indicaba. Él no hacía nada de lo que tenía que hacer sin antes consultar con el Señor. Eso es lo que el Señor espera que nosotros hagamos, que nosotros estemos dispuestos a hacer. Ir y ser siervos del Señor, ser esclavos del Señor, entender que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Señor. Y ustedes pensaban, pero ¿y qué tiene que ver todo esto con el tema? Pues todo, hermano. ¿Por qué? Si nosotros no estamos claros a quién nosotros le servimos y cuáles son las expectativas de quien me salvó, ¿cómo yo entonces voy a hablarle de Él a todas las personas que me rodean? Si yo no tengo claro a quién yo le pertenezco. Si mi vida no está mostrando claramente a quién fue el que me salvó. Es como querer hablarle de algo a alguien sin uno conocer qué es lo que uno está hablando. Un ejemplo bien sencillo. Yo no voy a ir a hablarle a alguien acerca de la anatomía del ser humano cuando yo no sé nada de anatomía. Y si yo voy y hablo de anatomía a alguien sin yo saber el tema, ¿qué va a suceder? Un despelote. Voy a hacer el ridículo. Porque quizás alguien que esté escuchando va a saber y va a decir, espérate, que este que está hablando no sabe lo que está diciendo. Lo mismo pasa cuando nosotros queremos hablarle del Señor a alguien, pero no estamos en comunión con el Señor, no conocemos bien al Señor. Vamos a hacerle el ridículo. Y el Señor nos manda que nosotros le hablemos a las demás personas, pero que tengamos nosotros primero una comunión con el Señor, que nosotros estemos en comunión con el Señor en todo momento, todo tiempo, para que nosotros entendamos cuál es el plan del Señor y entonces ahí ir y hablarle del Señor a las demás personas. Amén, hermano. Pues hermano, vamos a pasar aquí ahora a la segunda porción, en 1 Corintios 9, versículos del 19 al 23. Gloria, hermano. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Amén. Aquí vemos, hermanos, que Pablo le está mostrando lo que él hace a los corintios. Le está indicando, yo me hago judío, me hago judío, aunque ya no estoy sujeto a la ley. Y me hago como si estuviera sujeto a la ley. O sea, que él va y él hace como si él estuviera sujeto, indicando, sabiendo de que él no estaba sujeto a la ley. ¿Para qué?
para que los que estaban sujetos a la ley pudieran escuchar la palabra del Señor. Él se hacía como si él estuviera en esa situación, sabiendo que él no estaba en esa situación. Y hermano, aquí esta es la parte sumamente importante, que muchas personas tratan de hacer esto hoy en día y se van por el chorro. ¿Por qué? Pablo tenía claro a quién él le servía, cuáles eran sus estatutos, cuáles eran sus mandamientos. Y él dice que él se hacía como si él estuviera sujeto a esa cosa, sabiendo que él no tenía que estar sujeto. Él tenía claro las cosas que él podía hacer y las cosas que él no tenía que hacer. Él tenía claro cómo ir y hablarle a las demás personas que estaban sujetas a la ley, sabiendo que él no tenía que estar sujeto a la ley. Y él sabía que él no tenía que estar sujeto a la ley, pero él se hacía como si él estuviera sujeto para que ellos pudieran escuchar el Evangelio. Aquí la parte importante es que él lo hacía para que ellos escucharan. Él no lo hacía para que ellos fueran obligados a conocer al Señor. Él lo hacía para que esas personas pudieran decir, ok, vente, te voy a escuchar lo que tú me quieres decir. Porque ellos veían que él estaba actuando conforme a ciertas cosas que ellos creían. Por ejemplo, las personas que estaban en la ley estaban y tenían que entonces, sabían que tenían que hacer ciertos rituales, ciertas comidas no podían comer, ciertas cosas ellos podían hacer. Y él, cuando entonces estaba presente con esas personas, pues él actuaba de esa manera. ¿Para qué? Para que ellos entonces pudieran aceptar lo que él les estaba diciendo, pudieran escuchar lo que él les estaba diciendo. Y él lo hacía con el propósito para que las personas lo escucharan. Él no lo hacía con el propósito de que, mira, ahí puyando, te vas a convertir sí o sí ahora que yo estoy aquí. Él lo hacía para que la gente lo escuchara. Y entonces el Señor era quien se encargaba de producir el fruto en el corazón de esas personas. Él solamente estaba mostrándole al Señor, hablando acerca del Señor. Y vemos que él a través de todo, él dice que él lo hacía para que ¿qué? Que él lo hacía a causa del Evangelio, para que de todos modos se salve alguno, para que ellos conocieran al Señor. Él sabía que él no tenía ni voz ni voto en quién se iba a salvar. Él solamente estaba cumpliendo con ir y hablarle el mensaje. Él procuraba que él no fuera de tropiezo a esas personas a quien él le iba a estar hablando, para que ellos pudieran escuchar el mensaje del Señor. Y esto requiere, hermanos, una persona que esté clara en quién ha creído y cuáles son los mandamientos, cuáles son sus estatutos, en base al Señor y la vida de uno. ¿Por qué? Si uno no está bien claro qué es lo que el Señor espera de uno, cuáles son los mandamientos del Señor, uno fácilmente entonces intenta hacer lo que Pablo estaba haciendo y se puede descarrilar. ¿Por qué? Hay que estar bien pendiente, hermano. Hay que estar bien claro en lo que el Señor requiere de nosotros antes de ir y predicarle a la palabra al Señor a las demás personas. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que estar firme en quien yo he creído, para que cuando vengan a hablarme a mí acerca de lo que ellos crean, yo no sea fácilmente movido, sino que yo me mantenga firme en el Señor. Glorian. Sí, y algo bien importante que yo veo, y es lo que yo entiendo, que
cuando Pablo se expresa aquí, él no se está refiriendo a cosas pecaminosas. Él no está hablando de que yo me voy a hacer, si ellos están pecando, me voy a pecar como ellos. No. Es, como tú decías, los que guardan la ley, pues cuando estoy con ellos, pues no es que yo guardo la ley. Él guarda la ley de Cristo, pero no la ley de los judíos, ¿verdad? También las otras tradiciones y eso que tenía, pero cuando estaba con ellos, pues eran cosas que no eran pecaminosas. Exacto. Pero que entonces él estaba con ellos, vamos a poner como si fuera, por ejemplo, si él no come cerdo, pues él no comía cerdo, que fue un ejemplo de lo que se puso al principio. Como yo lo veo hoy en día, pues es eso mismo. Nosotros a veces compartimos con personas que tienen otras creencias. Y no es que vamos a creer eso, pero por ejemplo, un ejemplo sencillo, te dan algo de comer que aunque tú no comas de eso, cómetelo. No es tu favorito, pero cómetelo porque así no le es de tropiezo, ¿verdad? Exacto. Sino que tú dices, pues, porque esa persona puede pensar, ay, este es un orgulloso porque no comparte, no come lo que yo como. O cosas así, ¿verdad? Nosotros quizás no lo vemos tanto aquí, pero esas personas que van a la selva, que comen gusanos, y uno dice, yo no haría eso. Bueno, pero si estás con ellos para ganártelos para Cristo, pues el Señor lo va a poner y te lo vas a comer, ¿me entiendes? Yo creo que eso es lo que quiere Exacto. decir Pablo, ¿verdad? No es que yo me voy a ir, pues me meto en una barra, porque allí entonces voy a ganarme a los que están bebiendo, me bebo con ellos lo que están bebiendo ellos para entonces ganármelo para Cristo. No es eso, es otros detalles que no son pecaminosos, que aunque uno no los practique de esa forma, pues, por ejemplo, es que son muchas cosas a veces físicas, ¿verdad? Son cosas a veces la vestimenta, ¿verdad? A veces en tal sitio, pues esa persona piensa que el pantalón es malo, pues no te ponga el pantalón cuando estás con esa persona, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que para nosotros el pantalón no es que es malo, siempre y cuando se ponga, ¿verdad? Decorosamente. Pero si tú sabes que con esa persona lo ve mal, pues no estés, ¿sabes? En la manera que uno pueda, ¿verdad? Que uno entienda, porque a veces uno no tiene el conocimiento, pero si uno tiene el conocimiento, pues dice, mira, yo no voy a hacer tales cosas porque esas personas la ven que está mal, o, ¿verdad? O esto para mí, pues no es pecado, pero pues, lo hago porque estoy con ellos, ¿me entienden? Eso es lo que yo veo que Pablo está diciendo. Exacto. Y quizás, pues ahora mismo no le vienen a uno los ejemplos, pero quizás en esas mismas cosas de días, los días, ¿verdad? Como dice la misma palabra, que algunos guardan los días, las horas, las lunas, pues esas cositas así, que no es que van a hacer a uno pecar, pero para ganárselo y para hacerle entender el evangelio, pues uno o se abstiene o hace como ellos, siempre y cuando no sea pecado. Exacto. Exactamente. Y hermano, es sumamente importante, como estaba diciendo Lorian, que en ese momento uno sepa, por eso es que estaba enfatizando tanto, de que uno tiene que saber bien qué es lo que el Señor espera de nosotros y cuál es el conocimiento que nosotros tenemos que tener en la palabra del Señor. Pues como estaba diciendo también al principio, hay una línea fina al cual uno tiene que saber, no voy a cruzar, porque entonces ya no estaría haciendo las cosas para ganarme para que ellos escuchen al Señor, sino que ya lo estaría haciendo para lo que fuera, pero el propósito no va a ser ganar al Señor. Miren, iba a decir algo. Un ejemplo más que se pueda entender, por ejemplo, yo tuve la experiencia una vez, de las primeras veces que fui a Honduras, conocimos a una misionera americana y ella hablaba el español bien. Y ella me estaba contando aún de otros misioneros que estaban allí, que siendo americanos, ¿verdad? De Estados Unidos, vamos a decir la palabra, porque americanos somos nosotros también, pues que muchos se quedaban aislados. ¿Cómo te digo? Ella dijo, mira, uno se tiene que meter en la cultura y comer lo que ellos comen. Por ejemplo, ella pues comía lo que comían ellos, usaba las palabras que usan ellos. A eso es que yo creo que entonces Pablo se refiere. Exacto. Entonces decía, muchos se quedan, como a veces pasa, porque en Puerto Rico ha pasado, que vienen y se quedan hablando inglés, nunca hablan español, aunque aquí se habla inglés también, pero en sí nuestro primer idioma es el español. Pues tú tienes que decir, pues si Dios me manda misionero, yo tengo que aprender español para estar con ellos, la cultura, las costumbres, lo que comen, ¿ves? Porque entonces
forma Ujú. de ser, todo eso hay que hacerlo, ¿verdad? Si estás con la persona que son del caso del curso, pues la persona que no vea en el otro que hay un orgullo, Ujú. ¿verdad? Y eso es lo que yo me refería. Exacto, exactamente. Y hermano, esto es todo lo que Pablo hacía. Y vemos que él estaba dispuesto a acudir de manera que no causara ofensa. Que él lo hacía para poderse ganar el respeto de las personas que estuvieran ahí y entonces las personas estuvieran más dispuestas a escuchar lo que él les iba a decir. Y eso lo vemos, hermanos, a través de los pasajes de la Biblia y también cuando vienen los misioneros también, como ellos decían, el que estuvo aquí Chapiama, que él decía eso, que él si iba para allá, él tenía que estar dispuesto a comerse lo que ellos le dieran y a veces le daban unos gusanos así de largo, como así de gordo. Y para quizás los indígenas de ese lugar, eso era un manjar. Y él tenía que comérselo. La masa aquella que escupían era de Ajá. algo y las ancianas era un ritual. Exacto. Y entonces si eso no se lo comían era una ofensa. Exacto. Pues ya ahí cerraban la puerta y ya Ajá. no le podían hablar. Entonces Ujú. pues son cosas que yo entiendo que eso también se refiere Pablo. Ujú. Eso no es pecaminoso, quizás no es agradable. Exacto. Exacto. No es algo. Pero si uno lo quiere alcanzar, Ujú. ese es el sacrificio que uno tiene que hacer. Exacto. Ese es el precio que uno tiene que pagar. Exacto. Aquí pues no se ve a ese punto, pero sí, si uno se va pues a América Central y América del Sur, pues ya uno ve esa distinción más grande y uno la puede ver mucho más clara. Aquí pues hermano, son nimiedades básicamente. Para poder hablarle a alguien que es católico, pues hermano, son cosas sencillas que uno pues voy a hacer para que la persona esté dispuesta a escuchar la palabra del Señor, siempre y cuando uno esté claro de que esto no es pecado lo que voy a estar haciendo. A un pentecostal, pues que las damas saben que para ellos ponerse un pantalón de cualquier clase es pecado. Ellos andan con falda, pues entonces si alguien quiere hablarle a alguien, pues si es una dama, pues que entonces esté como una falda. No sabe que una falda no es un pecado. Al igual el no ir y ponerse las pantallas. Pues hermano, eso es lo que Pablo se estaba refiriendo. Acá pues tenemos la bendición de que pues son cosas pequeñas. Rosana. ¿Viste eso? En ese caso, por ejemplo, si no va a un lugar donde no usan pantalones, pero sin embargo también está de parte de ellos, para aceptar a la persona que reciben, aceptarla como llega. Si llega Sí. con pantalones o si llega con pantallas, que ahí se muestra el amor de Cristo de ellos hacia la Exacto. persona. Igual que nosotros, con cualquier persona que se vea llena de tatuajes o algo extraño, lo que hay es que conectar con la vida de esa persona. Exacto. Exacto. Lucy. Estaba en clase de Isabela, esperando algo que pasara. Bueno, tú me dejaste ahí que yo estaba hablando con la señora aquella. Y la señora resulta que también era viuda de hace poco. Y entonces ella me decía que ella la sostenía la Virgen María. Y entonces le dije, pues me sostiene Cristo porque murió en una cruz por nosotros, por nuestros pecados. Ujú. Pero que a veces uno no encuentra qué más decir. Ujú. Sí, y hay veces que eso era suficiente. Eso era suficiente para la persona. Hay momentos que es solamente una frase, una oración y ya está. Ah, ok. Sí.
Glorimar. Con lo que han estado mencionando, yo recuerdo en uno de los campamentos de jóvenes, uno de los devocionales, estaba la consejera diciendo que a veces uno puede caer mal cuando uno viene así como el látigo, sí, porque arrepiéntete, pecador, como ahorita estabas mencionando, que uno debía, no para caer bien, sino para que las personas vean que nosotros vemos, como decía la Rosana, vemos a las personas, no vemos, ¿verdad?, su exterior necesariamente, pero que decía, mira, sí, a veces uno está en una situación y salen hablando de algo y uno puede compartir con ellos, hablarle y compartirle el evangelio, como estaba diciendo la hermanita Lucy. El ejemplo que usó la consejera era, mira, si tú ves que la muchacha o el muchacho tiene, qué sé yo, una gorra de algo y tú sabes de eso, mira, pues uno puede mirar, mira, tiene la gorra, pues mira, a mí también me gusta esto, y así ir haciendo como una relación, ¿verdad? Hablando no de que de buenas a primeras, venir a los rajatabla. Habrán ocasiones que venir a los machetazos así, con un marrón. Habrán ocasiones que amerite eso y hay otras ocasiones que uno tiene que venir más como que con calma, con el fin de predicar al Señor. Exacto. Exactamente. Me acordé de Sí. que, Rosana, a ti te pasó una vez de un hombre que te pidió un blush. Ay, sí. Esas cosas pasan. Un hombre que, claro, era afeminado, pero entonces que ella va a hacer decirle, no, los hombres no se pintan, que se por formarle pues, ¿qué se va a hacer en un caso así? Mostrarle el amor. Mostrarle el amor. Exacto. O sea, eso es correcto, pero no es el momento para uno explicarle esas cosas porque es un momento que son segundos. Sí. Unos segundos ahí. Exacto. ¿Sí? Lo que está detrás de todo lo que dice Pablo, lo que está enseñando Josué también, es que si tienes solamente un ratito, una oportunidad, unos cuantos segundos para presentar a Cristo, no presentes los obstáculos. Exacto. Porque es obvio que la persona está perdida, está en pecado, quizá tiene unas creencias religiosas que le impiden ver a Cristo Jesús, pues no empieces tú por ahí. Al católico, como tú estás diciendo, no le van a empezar así, deja a María quieta. No meta a María en esto. Y yo, pues si están metidos con María todos los días, pues no empiece por ahí. Empieza predicando a Cristo Jesús. Exacto. Tampoco vas a decirle, María es lo primero para mí, ¿verdad? Pero tampoco vas a empezar a crear, a resaltar las diferencias que hay. Pero esa contestación que le dio Lucy estuvo muy buena. Muy buena, Porque sí, claro. la otra dijo quién la sostenía y Lucy le explicó quién la sostenía. Que era- Y ya, que era Cristo y Jesús. con amor así, de buena forma, Amén. pues se hace así. Exacto. Tenemos que recordar, ¿verdad? Que dice, le habré dicho lo suficiente, porque acuérdense que el que hace la obra es el Espíritu Santo. Muchas veces lo que hace falta en ese momento fue lo que le dijiste. Exacto. Si estamos en comunión con Dios, pues Dios nos pondrá a decir lo que haga falta. A veces uno dice, ay, le dije poquito, quizás debía haber estado más tiempo. Uno dice quizás, pero si el Señor está guiando a uno, lo correcto y lo poquito, pero es la que dice la palabra sazonada con sal, es la que necesitan. Amén. Exactamente. No, ellos creen en Cristo también, o sea que eso le puede poner a pensar a ella, porque los católicos creen en Cristo también. Entonces decirle, no, me sostiene, porque se lo dijo muy bien, porque eso que murió, o sea, fue una contestación que de momento a veces no tiene palabras, pero Dios pone las palabras y Dios pone Exacto. lo que uno debe, lo que va a decir. ¿No? Exacto. Juan, entonces. Sí. Exacto. Exacto. Y en eso nosotros no debemos transar. Sí. Pues, hermanito, vamos a pasar a la tercera porción en 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿Quién quiere leer esta porción?
¿lo bien? Sí. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hey, hermano, ya aquí Pablo entonces coge algo que las personas estaban acostumbradas a ver. Y él le empieza hablando acerca, pues, deporte. El deporte, hermanos, ha sido el mismo desde la antigüedad hasta ahora, solamente que ha cambiado la tecnología y entonces el deporte ha ido, pues, evolucionando de que cada vez se logran más cosas y más cosas y más cosas. Pero el fin ha sido lo mismo. Una carrera. Las personas que participan en una carrera se espera que hagan ¿qué? Que entrenen, que trabajen para lo que van a hacer. Y eso significa que tienen que tener disciplina para ir a entrenar. Tienen que tener disciplina para saber qué cosas van a comer. ¿Para qué? Para que lo que coman le funcione como energía para poder hacer el entrenamiento. No comer cosas que le hagan daño para que entonces puedan correr la carrera de una manera eficiente. Hacerle los entrenamientos bien para que no se lastimen. Pablo está comparando todas esas cosas también con la vida del cristiano. Tienen una meta, exacto, porque el que entrena lo hace con un fin, para llegar a un punto. Exacto. Aunque hoy en día los field day, bueno, hoy en día no tanto, ya cuando yo era chiquito le daban las cintas esas de participación a todo el mundo en el field day, la cajera del saco. Yo era loco en la cajera del saco. Así, el que está en una carrera es para ganar. Exacto. Eso dice Pablo, yo cojo para ganar. Exacto. Y para ese tiempo era o primer lugar o nada. No era ni ahora primer lugar, segundo, tercero, casi ganador. Ajá. Era o primer lugar o nada. Hay una frase en inglés que le dicen second place is first place loser, algo así que dicen. Que segundo lugar es el primer lugar de perdedor. Algo así. Pues hermano, él lo que estaba cogiendo es esto y lo está comparando con la vida del cristiano. La vida del cristiano, la meta es ¿cuál? Ser igual al Señor. Ser igual como el Señor. Y eso conlleva que entonces todos los días yo debo ¿qué? Procurar tener disciplina para ir y estar en comunión con el Señor. Que este cuerpo se va a cansar, que este cuerpo se va a quejar, que este cuerpo no le va a gustar. Sí, pero hay que tener la disciplina de ir todos los días delante del Señor y pasar tiempo con el Señor. Cuando Él compara que Él golpea al aire, sino que golpea su cuerpo, lo que está indicando es que Él tiene dominio sobre su cuerpo y no su cuerpo tiene dominio sobre Él, indicando de que Él hace las cosas para poder agradar al Señor y no dejarse llevar que el cuerpo, la carne de uno, sea quien se glorifique. ¿Por qué? Porque la meta es ¿qué? Llevar el Evangelio y cada día ser más como el Señor. Y eso conlleva trabajo, esfuerzo y sacrificio. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este mundo y este cuerpo todavía está ligado a las pasiones de este mundo.
Uno tiene que entonces pasar tiempo, disciplinar, estar pasando tiempo con el Señor para poder entonces así poder prepararse para el momento de la carrera, para el momento de que entonces el Señor diga, tienes que coger, te toca ahora te toca hablar, que uno lo pueda hacer bien, porque ya uno estuvo tiempo con el Señor, uno pasó tiempo ya con el Señor en su palabra, en comunión con Él. Amén. ¿Alguien iba a decir algo? Rebeca, Rosana. Amén, exactamente. Amén. Margarita. Que el Señor nos llama a nuestra vida sea con una disciplina de vida y aprendiendo del Señor constantemente. Amén, exactamente. Glorian. Cuando tú empezaste el estudio, el tema que tú hablaste de lo que está sucediendo en esta semana, que no hablaban de nada más, yo compartí el viernes en la oración, que el jueves yo me compungí de manera bien profunda en casa, viendo cómo personas, algunos se llaman creyentes, pero hay personas que verdaderamente yo sé que lo son, y como quiera están un poco desviados con el pensamiento de que ponerle a Puerto Rico en alto, que no importa que lo hizo de mala forma, pero por lo menos, pero nosotros como cristianos, pues ¿qué nos interesa? La patria es la celestial, ¿verdad? Pero yo me compungí, que yo lloré, porque yo decía, ¿qué está pasando, Señor? Tito estaba y Tito estaba iba a empezar una reunión en la oficina allí y paró, dijo, deme un momentito, y vino y me dijo, ¿qué te pasó? Y yo, no, es que estoy llorando porque le expliqué que me sentía dolida ver eso que está sucediendo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto, verdad? En parte del estudio es por esta parte que estamos hablando de de cómo uno se prepara, porque entonces yo dije, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo ante estos tiempos que se están levantando? Porque sabemos, como dijimos el viernes estábamos orando por eso aquí específicamente, no vamos a orar que los tiempos mejoren porque no van a mejorar, la palabra dice que irán de mal en peor. ¿Qué puedo yo como cristiana hacer? Pues yo tengo que orar más, yo tengo que conocer más la palabra y prepararme más para enfrentar el tiempo que vamos a vivir nosotros, que ya lo estamos viviendo y lo vamos a vivir porque esto va a empeorar. Yo tengo que llenarme de valentía, de conocimiento de la palabra, de mantener siempre la verdad, de pedirle a Dios, Señor, si yo veo a otros desviándose, que yo no me desvíe. Tú sabes, todas esas cosas, pero uno tiene que luchar. El camino espiritual es una guerra. Este camino del Señor, de ser cristiano, es una guerra espiritual, lo dice la misma palabra, que no es contra carne y sangre, es contra las huestes celestiales de maldad, contra Satanás, contra nuestra propia carne pecaminosa tenemos que luchar. Como dice ahí, Pablo dice que la pone a servidumbre, ¿verdad? Que golpea el cuerpo, no literalmente, pero que uno tiene que quebrantar esta carne, que nuestro sentido, lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, a Cristo llevarlo. Entonces yo le pedí al Señor eso, ayúdame, Señor, que yo no me desanime, que yo al contrario diga, somos pocos los que quizás queremos agradar a Dios, pero con ese remanente podemos hacer, ¿verdad?, grandes cosas en el nombre del Señor y mantenernos nosotros puros, separados para Dios. Y haciendo porque hay que seguir predicando a Cristo. Otra de las cosas que le pido, dame compasión, Señor. Compasión, porque no es predicar, como decía, si predico pues de mala gana, porque lo tengo que hacer, ay, el Señor me lo mandó y... Claro, la palabra va a ser llevada. ¿Cuántos predican y no son ni salvos? Porque los hay, por lo que uno ve de las corrientes que hay, y hay personas que aceptan al Señor, porque la palabra es la palabra de Dios y va a ser predicada. Dice la palabra que algunos lo hacen por contienda, pero la palabra como quiera se predica. Pero qué bueno que yo lo pueda hacer de buena gana, con entendimiento, con conocimiento, ¿verdad? Como dice, para recibir galardón en la patria celestial.
pero tenemos que estar conscientes, tenemos que tener compasión, porque para que lo hagamos de gana es porque tenemos que tener esa compasión de que esas personas necesitan al Señor, ponernos en el lugar de ellos, ponernos en que nosotros también fuimos así, ponernos en que hacen la maldad, pero en qué entorno están, en qué entorno crecieron, qué es lo que los mueve a ellos, es lo que conocen, porque no conocen nada más. Cosas así, uno tiene que pedirle al Señor el discernimiento, la sabiduría y esa compasión para que de verdad podamos predicar, porque a veces uno se molesta y dice, ay, no vale ni la pena, pero no debe ser esa nuestra actitud, que no debe ser desánimo, debe ser al contrario, más fuerza, porque estamos en los últimos tiempos y más debemos acelerarnos en predicar y en llevar las buenas nuevas y en mantenernos puros y santos en la verdad del Evangelio de Cristo. Exacto. Exactamente. Y hermano, algo bien importante. Ok, ahí va. Un momentito que está. En 2 de Timoteo 4, 7 y 8, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya entonces, cuando sea el tiempo de llegar al final de la meta, que es cuando ya el Señor nos esté llamando y diga, mira, vente, ya la carrera tuya está por finalizar, lo que te quedan estos últimos 100 pies que te quedan, vente ya uno va entendiendo todo, de que todo lo que uno estaba haciendo no era para glorificarse a uno, sino era para qué, glorificar al Señor. Ya en ese momento uno entiende de que, ay Señor, ya llegué, estoy ya llegando a la meta, ya finalicé, empezar a reflexionar y hice ya todo lo que tú querías que yo hiciera. Ahora es gozarme en las bendiciones que tú me vas a dar. Amén, hermano. Amén. Pero hermanito, hasta aquí nos ha traído el Señor. Ya para el domingo que viene vamos a estar viendo Jesús compartido. Vamos a estar viendo en Hechos capítulo 17. Le hace esa porción. Ahora sí, hermano, ¿alguna duda o alguna pregunta acerca del estudio? ¿Estamos bien? Pues entonces vamos a orar para entonces así continuar. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, una vez más, por este día y por todas las bendiciones que tú nos has dado, mi Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú sigas aquí con nosotros, mi Señor. Ayúdanos a poder estar pendiente a tu voz en este día. No solamente estar pendiente a tu voz, sino poder entender qué tú nos quieres decir, mi Señor, y poder ponerlo en práctica en nuestra vida, mi Señor. No solamente escuchar tu voz, sino que también aplicarla a nuestras vidas, mi Señor, y que cada día podamos hacer más de tu voluntad, mi Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.